Saludos, bienvenidos a Legal versus Mental. Hoy, señoras y señores, nuestros profesionales, uno de la conducta humana, otro de las leyes, y definitivamente hacen una pareja especial, porque pocas veces se ponen de acuerdo. ¿Sabes? Que a veces lo legal con lo que es la conducta humana no necesariamente tienen que ir a la par. Pero claro, hay un momento donde se pueden encontrar. Y eso es lo que buscamos hoy con el tema que tenemos esta noche. Le damos la bienvenida formalmente a el doctor psicólogo Héctor Coca y a la licenciada Frances Santiago. ¿Cómo está, muchacho? Hola, hola. Muy buenas. Saludos, Héctor Coca, psicólogo licenciado. Hola, ustedes saben quién soy. Gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Yo sé que el psicólogo no le gusta que yo mencione el nombre, porque ese nombre de esa persona entiende que es una persona que no debe ni mencionarse. Pero ustedes saben que hay una serie en Netflix que está corriendo y que es de la vida, es real, es una historia verídica que trata, la trama es sobre este individuo que durante su vida cometió unos actos horripilantes, donde, pues, señores, no solamente abusaba de otras personas, sino a nivel íntimo y sexual, sino también a nivel de matar las personas y luego, pues, bueno, llegaba hasta consumir partes de su cuerpo. Es increíble la historia de Dahmer, señores, Jeffrey Dahmer, y con nosotros, y me gustaría entrar de lleno rápidamente. ¿Qué puede estar pasando por la mente de un individuo que comete este tipo de acto de tener intimidad con alguna persona, pero después de matarlo muchas veces y hasta comerse partes de su cuerpo? Bueno, esto es bien complicado de montar y de hablar, pero precisamente en lo que se va a hacer énfasis para comenzar es que la formación de un ser humano se da en la combinación de factores biológicos, de factores emocionales, de factores psicológicos cognitivos, de pensamiento e intrapsíquicos también. En el caso de Dahmer, lo interesante es que no se le levantó la mano ni una vez, pero el patrón de abuso psicológico, como en el caso de prácticamente todos los asesinos en serie, fue feroz. Ustedes sabían que cuando se analiza el cerebro y se mira comparado con el de personas que no son asesinos, de asesinos en serie con personas que no lo son, de decenas de ellos, el cerebro de un asesino en serie no tiene nada diferente prácticamente al tuyo y al mío. Ese es un dato importante para los que estén pensando, le pasa algo. Inmediatamente, pues, lo concreto es pensar en lo físico. Tiene que haber una lesión en algún sitio, tiene que haber, en la gran mayoría de los casos, no hay lesiones en ningún lado. Dahmer es el producto, sobre todo, de unos procesos emocionales bien terribles, de un abandono de parte de una madre que lo abusó como quiso y que ella tenía problemas severos de salud mental, y un papá que por no bregar con ella lo abandonó. Lo quería mucho y estaba preocupado por él, pero lo abandonó. Papi, en el caso de él, vivía también con una pared emocional al frente, donde él prácticamente trataba las cosas que estaba viendo como si fueran maldades de niño, cuando ya los indicadores de que esta persona estaba bien torcida emocionalmente, pues eran bien claros. Por la manera que hemos comenzado hoy, se han dado cuenta definitivamente que el doctor Coca este tema lo ha tocado y no tiene que explicar, pero entiendo que a usted le ha afectado mucho. Los psicólogos también se preocupan, gente, a veces, obviamente. Pero hoy tenemos con nosotros a la licenciada Frances Santiago, aquí en Puerto Rico. No se han dado un caso ni siquiera similar, gracias a Dios, ¿verdad?, a lo que este individuo muestra en esa conducta o que mostró en esa conducta. Bueno, que sepamos así de esa Sí lo he sabido, quizá no de ese tamaño, pero de esa sí, magnitud, sí, no. lo ha habido. Bueno, de mi conocimiento no. Pero yo quería ir un poco hacia atrás. Héctor hablaba sobre la parte emocional en esa casa y desde ahí hay unos incumplimientos legales bien crasos. Hay una negligencia de abandono, hay malnutrición, que actualmente es maltrato bajo las leyes de Puerto Rico y Estados Unidos también en aquel momento. Interesante en la parte médica, concuerdo contigo, pero yo añadiría, por lo menos en la serie, no sé si en la vida real fue así, para la época de los 60 y los 70, fíjate todo lo que se le recetaba a una mujer embarazada que hoy por hoy está prohibido, en la jurisdicción, y esas recetas de esas drogas definitivamente hacían daños a los fetos, y eso está probado, no estoy hablando del caso específicamente de él, pero más interesante todavía, nadie en la escuela, a excepción de regañarlo y expulsarlo por los hechos, pero no hubo trabajo social, nadie fue y visitó el hogar. Fíjate, estamos ahora en esta parte de la crianza, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al juicio. Claro. Pero todas esas banderas legales
sencillamente no existieron en este caso y en otros casos que ya están. ¿Qué ocurre si en Puerto Rico una escuela no notifica la conducta de uno de sus estudiantes, como que algo errático está pasando con él y a nivel legal se puede ir contra la escuela? ¿Hay alguna, son responsables en algo? Hay una salvaguardas de maltrato institucional, como se conoce, ¿verdad? Por eso fíjate que los trabajadores sociales y los maestros están obligados a reportar al Departamento del Trabajo hoy en día sospechas de abuso sexual, malnutrición, marcas en el cuerpo, cambios emocionales que observen el menor. Así que aquí... A la mínima señal. Y la persona que refiere, corríjame, licenciada, si me equivoco o no, está protegido por ley. Totalmente o sea, que protegido. no es demandable ni nada de esas cosas para lo que estén pensando en qué es lo que queremos sacar de una historia como Dahmer. Es realmente para que entiendan cómo es que funciona el maltrato y que no tiene que haber maltrato físico para que se quiera una persona bien afectada emocionalmente. Así que mucha gente nos refiere pensando en las represalias. Pero la realidad es que legalmente no se puede tomar acción contra nadie que actúe en protección de un menor. Ok, usted habla de que cuando uno busca a nivel físico, en la mente, una persona puede hacer una radiografía, busca la manera, se puede ver igual que yo, pero esa persona puede ser un delincuente, un criminal, y yo quizás, pues una persona bien, ¿verdad? Una persona buena, lo que le llama una persona, ¿verdad? Responsable y todo. Sin embargo, se ve todo igual. Ahora, entonces, ¿qué pasó o qué pudo haber ocurrido con aparte de la cuestión de los padres, con este individuo para que llegara a ser ese tipo de persona? Tú tienes una mujer que no quería a este niño desde el nacimiento. Vamos a empezar por ahí. Una mujer que tiene unas dificultades sociales por los problemas de salud mental no tratados que tiene, bien intensos, y que en las peleas y el odio que ella empieza a desarrollar contra este niño, contra este adulto, ella se descarga con el niño hablando continuamente, buscándole todos los defectos que puede tener, hablando mal de su papá y cantaleteándolo y presionándolo y buscándole defectos de todas las maneras que pudo. Nuestro niño se acostumbra a mantenerse en silencio, no hablar sus emociones a nadie y reprimir. Dahmer es un superdotado intelectualmente hablando. Esto es un hombre de 140 de IQ, cuando 90, 110 es lo que somos la mayoría de los que estamos aquí. Hijo de un químico. Son nerds, son tipos que son brillantes. Y Dahmer mostró interés desde temprano en lo que era anatomía, y los momentos que él recuerda de un papá presente era cuando tomaban animales muertos en la carretera. Correcto. Y entre los dos los disectaban y los miraban, y él empieza a desarrollar un afecto, un gusto, inclusive un amor y calidez de familia en estas actividades de destripar. Fíjense cómo se van juntando factores. Pero estas dos personas, encima de todo, no solamente trastocan su sentido de seguridad y la sensación de abandono de una mamá que lo critica todo el tiempo, que no es afectiva y que no está presente, sino que papi no está presente tampoco. Y llega al punto de dejarle un verano completo, teniendo 10, 12 años, en su casa, resolviéndose él como pudo, sin la presencia de nadie. La sensación de abandono y la desesperación tan grande de este niño, guardada toda porque no se lo comunica a nadie, porque es lo que aprende es que si yo hablo mis cosas, a mí me regañan. Se sigue acumulando, combinado con un problema de alcohol, combinado con un niño gay en los años 80 y 90, que sí es difícil ahora. Imagínate en aquel tiempo, con todas las preguntas, con todas las inquietudes, con todo el desagrado que él podía sentir por la necesidad de orientación que necesita en una cultura como la nuestra, un niño gay. Y cuando mata el primer animal, él tiene una sensación de descarga emocional y de descompresión, que eso es lo que va fortaleciendo la adicción a matar, porque un asesino en serie lo que tiene es una compulsión. Para repetir, ¿verdad? Para yo aprender, para repetir esa misma repetirlo aun cuando no quiera. Dahmer se emborrachaba para poder matar porque él lo detestaba. Imagínense ustedes lo que estamos hablando, pero no podía pararlo. Cuando se habla, por ejemplo, de crimen de odio, ¿verdad? Aquí se ha hablado muchísimo sobre esto, y muchas veces se habla de cuando hay personas que son homofóbicas y matan a un homosexual o una lesbiana, lo que sea, ¿verdad? En este caso era una persona que mostraba un interés hacia su mismo sexo matando a otras personas. ¿Cómo trabaja la ley en Puerto Rico cuando hay este tipo de crimen? ¿Es un crimen de odio también? Lo que pasa es que incluso la serie, para responder a eso, hay que ubicarnos en el tiempo. Okay. Esto se da a los 70, correcto, y la tipificación de un delito de crimen de odio no existía. Fíjese que la entrada en la serie del reverendo Jesse Jackson, correcto, es él
él determina que él tiene que entrar en esta discusión porque él entiende que los crímenes son contra personas de raza negra o contra personas latinas o contra personas que no son blancas, ¿verdad? Ok. Y él trae ese asunto de la parte legal, racial, que estaba muy a flor de piel en Norteamérica, en Estados Unidos, pero aquí tendrías que probar obviamente una intención hacia un grupo étnico específico o hacia una de las personas protegidas, clases protegidas, como serían los homosexuales, etcétera. Así que para poder clasificarla como crimen de odio, sí te quiero decir lo siguiente, además de la parte ya trabajamos en la parte de cuando él comienza a matar, claro, además de las instituciones escolares que fallaron, señores, esto es una persona que fue al ejército. Es correcto. Entonces, lo votaron del ejército también. Lo votan del ejército, pero ¿cómo entra al ejército? Bueno, entra obligado. Digo, no queremos Sí, tampoco pero lo la que- serie, ¿verdad? yo- Pero- me parece que entiendo la línea de la licenciada. Tanto en el ejército como en la policía. Hay unos filtros que de capacitación tiene que haber una para las evaluación personas psicológica. que entran, y como quiera entró. Que yo la tendría. Esa evaluación misma yo la tendría en la legislatura y para asumir un puesto de gobernación también, que se tenga Ese que pasar es por otro una evaluación programa. psicológica. Votarían 2 o 3 de la legislatura ahora Pero mismo. en el ejército y en la policía Para un cargo público. hay que Sí. tener una evaluación de personalidad y si esa Nadie evaluación de nada. personalidad sale con algo, pa' Bueno, afuera. Pero nadie dijo nada, no eso hubo, está no hubo Si red fuera flag. así, hay 2 o 3 alcaldes que yo no sé cómo llegaron ahí, pero bueno, anyway. Y así debería ser. Pregunto, es interesante ese punto. Entonces, hubo una responsabilidad institucional entonces hasta del ejército posiblemente en ese Y momento. En el caso de lo dejaron pasar. Y en el caso del asunto racial es bien marcado, pero bien marcado que la policía en ese momento no intervino. Incluso se mofaban por teléfono de la vecina de Es cierto. esta Y de persona. la familia que asiática. Y las Sí. familias asiáticas. Y específicamente, o sea, los bulleaban por teléfono. Estos mismos 2 policías que fueron condecorados posteriormente. O sea, porque había un asunto, no hay duda racial. Lo que pasa es que no había una tipificación como delito como tenemos. Voy a poner Pero una Dahmer- situación difícil. Pero ustedes hago dos. una salvedad aquí. Dahmer no tenía issues raciales. por Eso si estoy de acuerdo. Aquí estoy de acaso. acuerdo. Ujú. Dahmer lo que tenía era una comunidad. Dahmer no tenía dinero y él estaba prácticamente en la pobreza y él siempre tenía apartamentos en comunidades pobres. En la medida Claro. en que el nivel económico es más bajo, tú vas a notar que el color de la piel oscurece. Y tiende a ser comunidades donde están pobladas por personas afroamericanas, por personas asiáticas y por Correcto. latinos y por inmigrantes. Por lo tanto, eran sus víctimas con mayor frecuencia. Dahmer los mataba por el horror que era para él pensar en que después de la relación se iban. Ujú. O el El hecho abandono. de tener Sufría control que se fueran. completo. Ese es el issue del terror del abandono. Él no podía tolerar eso. Interesante. Voy a ponerlo. Espérate, el abandono es Sí. tipificado como delito también, específicamente en menores, y está tipificado. El abandonar maltrato. un menor, Eso es correcto. así. Ok, lo voy a poner en una situación difícil. Este tipo de criminal, ustedes en su carácter, usted como abogada, usted como doctor, que Como psicólogo estudió, licenciado. psicólogo Ujú. licenciado que estudia la conducta humana, Ajá. ¿ustedes favorecerían en el caso de la licenciada pena capital para una persona así? Y usted como doctor en psicología también apoyaría un castigo mayor para una persona que tenga ese tipo de conducta. ¿Empiezas conmigo? Pues me gustaría. Darle al Estado el poder de ejecutar personas. Hay que estar loco para eso. La respuesta es no. Yo personalmente nunca voy a aprobar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Mantenerlo en quién- una cárcel, doctor? ¿A quién vamos a buscar para que ale el botón? ¿Quién es el que va a alar ese botón y tiene la...? Pero y todos los botones que él aló. No. Todas no. las personas, 17 Perfecto. personas. Esos son Sí, hechos fueron morales que yo los voy a respetar todos. pero- Pero ¿quién va a alar, quién va a apretar ese botón? El Estado, un policía, tú, yo. ¿Quién va a apretar ese botón? El Estado va a tener derecho de matar gente. ¿Tú tienes idea No, para estoy de cuánto acuerdo. se puede utilizar eso? No. ¿Tú tienes idea No. lo que implica en homicidios y lo que implica en una cultura violenta que el Doctor, Estado si diga es- sí, si- sí, yo voy a ejecutar gente, pero Miren, ustedes no pueden? en un momento pero dado, ejecutar gente es la solución. En un la momento vida de dado. este individuo, una Eso persona, asusta. una Eso persona no. que le pidió pon, se lo lleva para la casa Sí. y con la excusa de que le va a dar pon luego por un concierto, Y le no quita debe la vida a esa suceder. persona. O sea, No debe ¿cómo suceder. alguien inocente de esa manera
fue víctima de este Señores, individuo. nosotros tenemos que invertir en familia y tenemos que invertir en crianza saludable y ya dejar de estar improvisando Claro. con los niños. Tenemos que trabajar con corrupción y tenemos que trabajar, ¿tú sabes con qué? Con la calidad de la gente que nos dirigen. El screening para que gente ocupe puestos altos en el gobierno tiene que ser bien, bien riguroso porque ahí no puede estar Pancho Carequeso. Ahí licenciada. tiene que estar gente que sea superior a ti y a mí emocionalmente. Está apasionado. Licenciada, no, tranquilo. Yo te voy a... Pena de muerte, esta es mi opinión. La suya. Opinión. Sencillo. ¿Como abogada o lo está dando en su opinión personal? O ambas Las dos. cosas. Como Las dos. abogada, no hay una dicotomía entre esas dos personas. Ok. Pero los sistemas fallan y la pena de muerte no debe estar en la opción de ninguna sociedad que se llame una sociedad moderna. Porque cuando tú educas al niño, no tienes que castigar al adulto. Sí, dígalo antes de los 16 que mató después. O sea, yo puedo entender eso. O sea, una persona cometió un error pues yo lo puedo entender. Pero lo hace No es 17 veces. No es O sea, error, es que estás y yo equivocado, voy- no es mira, un error. pero si en 17 Hubo veces. 17, 18, 19 veces, 20 veces matarlo. Lo que pasa es que el que tú normalices la pena capital, discúlpame, cuando ya está aprobado Eso es. que la gran mayoría de las personas que van a pena capital, incluso con los mismos crímenes, hispanos, son personas hispanas o negros, negras. ¿Por qué no va en la misma extranjeros. cantidad? Y entonces no Sí. vamos a entrar en, pues él es blanco, vamos, ok, hoy va a morir uno blanco y hoy va a no, eso no puede ser así. Porque como hay demasiados errores en la cadena para determinar la muerte o no muerte de una persona, el Estado mismo que Ok. falló, perdóname, el Estado que falló en identificarlo en la escuela, el Estado que falló también en identificarlo en Va el ahora a ejército, ejecutarlo. ahora lo va a ejecutar, esa es la fácil. Ok, voy a No, más. no, y que te está diciendo que así mismo mete la pata y utiliza esto Ups. para ejecutar gente y salir de gente que les conviene a ellos Pues salir. mañana vamos a o un ejecutar a error. todos los drogadictos. Sí, A exacto. todos. Porque también vamos a ejecutar todos que usan marihuana. O sea, ¿de qué es lo que estamos O hablando? agarramos, ¿Quién tiene ese poder? o agarramos la licenciada porque nos equivocamos y después, ups, La gente de pelo corto no ya me gusta. está. Tú sabes, no puede ser, no puede ser. ¿Ustedes qué pasa? Eso es Se bien. prometieron cosas antes de empezar aquí a hablar que están hoy tan de Tenemos acuerdo. lo nuestro. Estoy sorprendido Tenemos lo con nuestro. esto. Ok. Hablamos antes. Por último, Hablamos antes. el caso, ¿qué ocurre después? Libros, se vuelven hasta millonarios estando en la cárcel muchas veces porque su vida, venden la historia en su vida completa, hasta Netflix y todas esas cosas ocurren. En este caso pasó otra cosa, no voy a decir lo que es finalmente porque no queremos que la gente que no ha visto la serie final sepa, pero le pregunto, esa fama de estos individuos que después se sientan a ver cómo los noticieros dicen la serie más vista, Dahmer. Entonces, ¿cómo rayo usted Me tengo que dice a sentar mí? porque- Sí, por favor, desde la conducta humana, ¿qué usted me dice de estas personas que se disfrutan ver los actos horripilantes que una persona como esta cometió en su vida? Bueno, lo primero es que esta serie describe actos horripilantes, pero no se concentra tanto en el acto horripilante. Por eso es que yo te tengo que respetar la construcción de la serie y la aportación social que hace, en el acuerdo sentido de que identifica una maquinaria que va desde el sistema familia hasta las instituciones comunitarias alrededor, que fallaron en un proceso donde se forma lentamente un individuo hasta que mata a 17 personas y todavía lo va haciendo en la cara de todo el mundo, huele a carne humana podrida y todavía es la hora que no lo atrapan y eso es lo que identifica la serie. Ahora, sí es cierto que sigue la propaganda Dahmer y seguimos mitificando la imagen del asesino en serie, no haciendo énfasis realmente en En la quién víctima. deberíamos identificar que es la víctima. Ahí yo te tengo que decir que debería haber legislación específica para este Eso tipo de está casos. interesante. Eso sí, lo puedes decir. No, todo lo que tú recibas va a las víctimas, un fondo de víctimas. Todo dinero, tú quieres escribir la cronología del cangrejo de prisión, fantástico. Eso es para las víctimas. ¿Por qué? Porque eso es una forma de compensar y que tú sepas que de esto tú no vas a sacar absolutamente ningún provecho que no sea estar en tu celda. O por lo menos, exacto, o por lo O menos respirar aire. o por lo menos un % significativo, pero completamente de acuerdo que con la Yo licenciada. creo que debe ser todo. Tienen entonces ellos que convertirse en gente que tienen algún tipo de Perdóname, no ganancia. se le puede dar ni un solo % porque número uno, es una carga económica al Estado, Ok. para empezar. Y número dos, el que se nutra, se beneficie con un centavo del Económicamente. sufrimiento económicamente, es reírse en la cara a las víctimas. Y no solamente a las víctimas, es llevar un mensaje a los jóvenes que están viendo esto, a los viejos que se sientan a verlo con ellos,
a decir, no, mira, es que ya podemos ver el asesinato, no, es que ahora vamos a ver el desmembramiento de una persona, no, pero está bien, ya podemos ver el desmembramiento, pues ahora vamos a ver cómo se cocinan los humanos, no, ahora vamos a comernos los humanos. ¿Cuándo es basta? Y cada no vez, se puede haber un aprovechamiento económico de esa situación. Y sacando la nunca. cuestión moral aparte, cada vez que tú presentas situaciones como esta es una contribución adicional a la desensibilización de la gente. Coca, con mucho respeto, usted es el doctor aquí. ¿Qué? Pero es que las cosas hay que hablarlas. Ahora digo yo, no Sí. podemos hablar de tapones pero porque que- la gente se pone en estrés. Sí, o pero sea, que- yo creo que las cosas hay que No, decirlo. lo que pasa es que no es lo mismo la exposición que el hablar. Hablar es una cosa y cuando tú expones en el sufrimiento y en la carne y en el corta y en la sangre y la gente gritando y tú logras estar así Coca, y que no cuando- pase nada, son pasitos de desensibilidad acuerdo. humana que no tienden Y- a ser saludables y tienen mucho sentido con un mundo como el que tenemos. ¿Usted recuerda a Carlos Anda, Esteban cuidado. Fonseca y Dagmar en el break de la esperanza? Sí. ¿Qué Me pasaba han hablado en ese- de eso, ¿qué pero yo no soy pasaba de en esa ese época. segmento, en esa época de la televisión? Yo no soy de esa época, pero me hablaron. Presentaba una Me hablaron. situación triste, el pueblo lo veía, se humanizaba y al otro día hacían actos similares, llevando un mensaje. Y entonces ahí, ¿qué estaba diciendo? No estamos- podemos mostrar Estamos la hablando pena. de cosas, estamos hablando de, No, no, de no, conducta no. Hay cosas buenas que de las fomentan la malas, de desensibilidad las situaciones y malas. estamos hablando de otros eventos que ayudan a ser factores protectivos y a crear el balance. Definitivamente. Pero es que el hecho de que Dagmar y Carlos Esteban hayan contribuido no quita el resto de la propaganda y todo va a depender de qué propaganda es la que sucede con más frecuencia. Pero Situaciones como la de Dagmar y Carlos Esteban De las o secciones- películas sobre violencia y sobre armas y sobre Perdóneme, ¿no ni tú comprende? ni tú, perdónenme, los dos. No. Lo que pasa es que aunque sea la propaganda buena o sea la propaganda mala, es propaganda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a limitar? La propaganda, punto. Pues entonces estamos cortando la libertad de expresión. No, eso no se puede Y tocar. Si los fuera derechos- así- y los derechos nunca Si fuera se así, renuncian. no estaríamos No, ahora mismo hablando de este tema. Jamás ¿Y en qué la estamos vida. haciendo? Y es lo que está pasando ahora mismo aquí. Espérate. Es malo. No. Estamos llevando un mensaje. No, estamos lo que usando pasa una es que situación. están, me parece que llegando a la conclusión de que yo estoy abogando porque se apaguen los micrófonos y las cámaras. No, eso es lo que no se puede hacer. Bueno. Ahora, si tú tienes una audiencia inteligente que dice, vamos a ver esto y no vamos a apoyar aquello otro, ciertas cosas se controlan. ¿Qué? Y para eso tiene que estar la gente educada, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. ¿Y qué vamos Gracias. a hacer? Buenas tardes. Y una pregunta, espérate, no te vayas, un momento. ¿Y qué vamos a hacer si, por ejemplo, estas cadenas de televisión dicen, bueno, tenemos la megaserie de este asesino, Sí. pero para verlo tienes que pagar un pay-per-view y este dinero es para las víctimas? Esta es Por una buena ejemplo. idea, Bueno, es interesante, pero Eso obviamente es sacar un ellos- provecho de algo que puede ser contraproducente, pero por lo menos hay un provecho que se saca y las Escucha. víctimas se Sí, benefician. pero o la- hay un rating, o la entonces familia. que ese rating va a traer otras consecuencias positivas Claro. para ese canal luego. O sea, como quiera, alguien va a ganar al final del camino. Para mí lo Eh, importante es, perdóname, no, un momento, rápido. Para mí lo importante es que no fallemos como institución, que no Bueno. fallemos como sociedad. Desde la escuela, recuerden, educa al niño para que no tengas que castigar al adulto. Licenciada Francia Santiago, doctor Héctor Coca, muchas gracias a ambos Encantado, por gracias, tocar este como tema. siempre. Nos falta café, más tiempo. Exactamente, ¿vale? esto es una cosa increíble. O copas o algo. Me Será quedé con las ganas. hasta el próximo de Legal versus Mental. Nos vemos pronto.